Jóvenes, nuestro corazón se siente regocijado y qué bello lo que han preparado para la bendición de nosotros. En esta mañana quiero iniciar haciendo dos preguntas a los que somos padres o a los que son padres. Quiero en primer lugar preguntar qué es lo que a usted más le gusta de ser papá. Hermano Omar. Orar por mis hijos. ¿Qué es lo que más le gusta de ser papá? Ser un ejemplo. ¿Qué es lo que más le gusta de ser papá? El amor que el Señor me da para mis hijos. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cómo se evalúa usted como padre? Opciones. Un excelente papá. Un muy buen papá. Tercera, buen papá. Cuarta, mal papá. Hermano Julio. Un buen padre. No hay otra opción, hermano. Yo creo que soy un buen padre, hermano. Buen padre. ¿Y usted, hermano Marvin? Perdón. Un buen padre. Bien. En esta mañana vamos a considerar qué hace de un hombre un excelente padre. Busquen en su Biblia el libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo número 1. Del versículo 1 al 5. Vamos a leer. ¿Qué hace de un hombre un excelente padre? Dice la Escritura lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén, hermanos. Aquí tenemos a un hombre llamado Job, un padre de familia, un hombre ejemplar, cuya vida nos enseñará que lo que hace de un hombre un excelente padre son 2 cosas. Número 1, un hombre llega a ser un excelente padre por su carácter virtuoso.
La Biblia nos da algunos detalles en cuanto a este hombre llamado Job. Lo primero que se nos describe es la historicidad de su persona. Se nos dice dónde él vivió. Él vivió en un lugar llamado Uz, que en el Antiguo Testamento se ubicaba en la región de Moab. Y en el tiempo actual es el territorio que ocupa el país de Jordania. También la Escritura nos da de él un nombre propio. Él se llamaba Job. Y esto está dicho, hermanos, para comprobar de que Job fue un personaje histórico, un personaje real. Porque en nuestros días algunos estudiosos bíblicos sostienen que el libro de Job es un libro de ficción que únicamente enseña por qué los justos sufren. Pero eso no es así. Este hombre fue una persona que existió realmente en el tiempo. A continuación, la Biblia nos habla de la autenticidad de su persona a través de 4 características. La primera de ellas se nos dice que este hombre era perfecto. Otra traducción para esta palabra podría ser un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre que vivía en armonía con aquello que decía creer. Y cuando se estudia este libro, hermano, comprobamos la integridad de la vida de Job. Porque cuando a él le sobrevienen todos los males, cuando a él le atacan todas las desgracias, la mujer le dice: maldícete, aún retienes tu integridad, le dice la mujer. Maldice a Dios y muérete. Su esposa reconocía de que él era un hombre íntegro. Y si ese testimonio no bastase, Dios mismo aprueba la vida de Job, diciendo a Satanás que no hay otro hombre en la tierra como él. Pero él también tenía otra virtud. Él era un hombre recto, un hombre justo, un hombre cumplidor de su palabra. La Biblia también nos dice de que tenía una buena relación con Dios y le reverenciaba porque él era un hombre temeroso de Dios. Y concluye describiéndonos su carácter, diciendo de que Job era un hombre apartado del mal. Entonces, hermanos, aquí notamos lo siguiente: de que lo que hacía de este hombre un excelente padre era el carácter lleno de virtud que poseía. Porque debemos considerar lo siguiente, padres: es más importante lo que somos que lo que hacemos. La realidad es más importante que la apariencia. Y este hombre se destacaba por ser una persona de virtud. Ahora fíjense en algunos detalles más, que también el pasaje describe la prosperidad de su persona. Se nos dice en el versículo número 2 que a él le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Para la cultura israelita, el ideal de número de varones era el número 7. Pero él también tenía 3 hijas. Qué interesante, hermanos. No solo tenía una familia numerosa también. Él también, hermanos, tenía abundantes posesiones. Y el pasaje se nos habla de diferentes animales. Se nos habla de ovejas que eran apreciadas por su lana y por su carne. Se nos habla de camellos que se usaban para transportar cosas largas distancias. Se nos habla de bueyes que se usaban para cultivar el campo.
Se nos habla de asnas que se usaban para la carga local. Y también este hombre poseía muchos criados que se encargaban del cuidado del ganado y trabajaban en la tierra. Era un hombre próspero, un hombre millonario, podemos decir, en nuestros días. Y notamos lo siguiente, que a pesar de que tenía una gran prosperidad económica, el corazón de este hombre jamás estuvo puesto en las cosas materiales. El corazón de este hombre estaba fijado en el Dios eterno, en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y es allí donde uno de papá también debe fijar su corazón. Hermanos, nosotros los hombres tenemos la tendencia al hacer, a buscar trabajar, a buscar laborar, traer el sustento para nuestra familia, para que nuestros hijos tengan su ropita, tengan su calzado, para que gocen de salud, de educación. Pero en ese trajín de la vida no debemos olvidarnos de que ellos son lo más importante de la vida, que no son las cosas que le damos lo que ellos requieren más de nosotros, sino ellos requieren nuestra propia vida, nuestro propio ser, para estar a su lado, inculcarles principios y guiarlos en el camino, de modo que se conviertan en hombres y mujeres moralmente responsables, que aman al Señor y viven de acuerdo a su palabra. Entonces, lo que hace de un hombre un excelente padre, en primer lugar, es su carácter virtuoso. En segundo lugar, hermano, lo que hace de un hombre un excelente padre es su dedicación a su familia. Pensemos en lo siguiente, versículo número 4 y versículo número 5. Notemos algunos rasgos interesantes de este hombre. Dice el versículo 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Fíjense lo que enseña este pasaje bíblico, hermano. Este hombre, este padre, había logrado ver a sus hijos crecidos y bien situados en la vida. Él tenía hijos adultos, porque se habla de las casas de cada uno de ellos. Los hijos habían salido de casa. ¿Quién había influido de una manera positiva para que aquellos hijos crecieran, se convirtieran en hombres y fueran personas de bien? ¿Quién había influido? Bueno, por lo que enseña el pasaje bíblico, su papá. Obviamente su papá había influido positivamente en la vida de ellos. Ahora póngase usted a pensar que no eran pocos hijos, eran 10 hijos. Y aun cuando él tenía una gran responsabilidad por todas sus labores, aun cuando él tenía una familia numerosa, Job logró, con la ayuda y la gracia de Dios, sacar a sus hijos adelante y verlos convertidos en hombres y mujeres de bien para la sociedad. ¿Cómo se siente? Voy a preguntar a los padres que tienen hijos adultos. ¿Cómo se siente usted cuando ve a sus hijos adultos, que son personas profesionales, que son personas honradas, que son personas de bien? ¿Cómo se siente usted, papá? Orgulloso, alegre, feliz, satisfecho. Así se sentía Job. Veamos algo más, hermano. Este papá había logrado que sus hijos conservaran la unidad y tuvieran una sana convivencia como hermanos. Mire, porque dice la Escritura que ellos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Hay varias referencias a la explicación cada uno en su día.
pero quizá la que se apega es en el día de su cumpleaños. Hacían una gran celebración, y dice la Escritura, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Había reuniones familiares de 10 personas, hermano. Había carne por allí, la cual estoy ya oliendo y estoy recortando el mensaje. Había carne por allí en esos banquetes, había bebida, había música y gran alegría en aquella mesa que compartían aquellos 10 hermanos. Había entre ellos unidad, hermano. Una buena, una sana convivencia como hermanos. Porque usted entiende las debilidades del día de hoy. Que hay hermanos que no se llevan entre sí. Agregando, hay hermanos que son hasta enemigos. Pero aquí no hay enemigos. Aquí hay hermanos que se aman el uno al otro porque papá desde pequeño les enseñó que debían respetarse, que debían amarse, que debían cuidarse y que aun cuando se crece, la unidad familiar se debe conservar. Como padres nosotros tenemos esta tarea, hermano, de lograr que nuestros hijos, en el caso mío yo solo tengo uno, pero que nuestros hijos tengan unidad entre ellos, que aprendan a vivir en armonía los unos con los otros. Pero hay algo más que el pasaje nos enseña. Este papá había logrado tener el respeto de sus hijos. ¿Qué ocurría después de las celebraciones? Dice el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, aquí dice la Escritura lo siguiente: Job enviaba y los santificaba. Es decir, los llamaba a su casa. Y como dice el pasaje bíblico, los santificaba. Ahora vamos a ponernos a pensar. Imagínense tener 10 hijos y ya crecidos. Quizás los menores eran ya adolescentes, pero eran hijos adultos, por lo que el pasaje nos enseña. Imagínense mandarle a hablar a 10 hijos: hijos, vengan para acá. Después de que usted ha terminado la actividad en su casa, quiero hablar con ustedes. ¿Qué hacían los hijos? Obedecían a su papá. Eso es tener el respeto de los hijos. Y Job lo había logrado. Como padre uno batalla en ese aspecto, hermano. Y esos primeros años de vida, uno tiene que hacerle ver a los hijos que lo deben respetar. Y hermano, miren, yo sinceramente, yo estoy aprendiendo a ser papá y me he equivocado más de lo que he acertado, creo yo. Pero si hay algo que yo puedo reconocer, que hay ciertas cosas que a uno le iluminan el foco, pues. Por ejemplo, a veces los padres cometen el error de decirle al hijo: ven para acá. El niño o la niña no le hace caso. 1, 2, 3. A las 3 viene el niño. Eso es un error. Usted le está enseñando al hijo que tiene hasta 3 para que venga. Usted debe decirle a su hijo, yo estoy practicándolo, hermano: hijo, ven para acá. Solo una vez te lo voy a decir. Vea la reacción de los niños. A la primera deben obedecerle a uno, porque tienen que aprender a respetarlo. Y tienen que hablarle con respeto. Por ejemplo, a mi papá, yo le digo usted. Entre hijos a veces y padres hay una relación y le dicen vos. Pero personalmente siempre le he dicho usted. Y jamás, hermano, yo me atrevería a hablarle sin respeto a mi papá. En mi sano juicio, por supuesto. Algo más de Job. Miren que él velaba por la vida espiritual de sus hijos con perseverancia. Versículo número 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba.
y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, hermano. Eran 10, y un holocausto era un animal, un ganado, un bueycito, por decirlo así. Ahora vea usted, ofrecer 10 bueyes por los hijos es algo que genera un costo económico, pero él lo hacía. Y era la manera en la cual estaba interesado, preocupado en la vida espiritual de sus hijos. Y lo mismo debe ocurrirnos a nosotros. Nosotros debemos velar por el bienestar espiritual de nuestros hijos, hermano. Yo escucho cómo a veces algunos padres cristianos batallan con sus hijos adultos, porque allí la cosa ya es diferente, que no quieren someterse al Señor. Y los padres, hermanos, sufren cuando ven que el hijo es desobediente, que ya es un hombre de edad avanzada, pero todavía no ha comprendido que debe vivir según principios la vida, que debe honrar a su papá y vivir de acuerdo a lo que el Señor manda. Es difícil, pero hay que seguirlo intentando. Hay que seguirle dando a los hijos el ejemplo, aun cuando ya sean hijos adultos, de cómo se les sirve y se vive para el Señor. Y aquellos que tenemos hijos pequeños, tenemos que seguir orando, como dijo el hermano Víctor o el hermano Omar, orar por ellos, para que nuestros hijos conozcan personalmente al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Oremos por ellos, hermanos. Pidamos que el Señor los libre de este mundo malo en el cual hoy vivimos nosotros. Y usted sabe que en las escuelas a veces ahí está la corrupción, hermanos. Miren, en los bachilleratos a menudo escucha uno de que allá los jóvenes andan con drogas, y a veces el padre puede estar confiado, no, si están en el bachillerato, pero ¿qué clase de amistades tiene el hijo? Uno tiene que andar atento a todas esas cosas que atentan contra el bienestar espiritual de la vida de nuestros hijos. ¿Qué hizo de este hombre un excelente padre? La forma tan dedicada que era un padre dedicado a su familia, hermanos. Ahora nosotros como padres también debemos ser personas dedicadas a nuestra familia. Es cierto, esto demanda esfuerzo, demanda tiempo y requiere mucha sabiduría, pero con la ayuda y la gracia del Señor, hermanos, es posible lograrlo. Mire, cuidemos nuestra familia, protejamos a nuestros hijos, amemos a nuestras esposas, y la bendición del Señor reposará sobre cada uno de nosotros, los padres. Inclinen su rostro y vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, te quiero agradecer por este sencillo pasaje de las Escrituras, donde este papá llamado Job logró ser un hombre excelente en su tarea como padre. Señor, notamos cómo la vida de él estaba marcada por una total integridad. Su carácter carecía de fallas y manchas. Era un hombre que vivía para Dios, y su fe la mostraba de una manera consistente a toda su familia y demás personas. Señor, mira que este hombre nos desafía también, porque fue un padre dedicado a toda su familia, aún con sus muchas responsabilidades. Él siempre estaba al tanto de lo que ocurría con sus hijos, y por ello triunfó en la tarea de criarlos, porque llegaron a ser adultos, pero aún como adultos seguían honrando a su padre, siguiendo sus pisadas de fe.
Dios amado, te doy gracias por la vida de cada padre de familia. Señor, quiero orar por aquellos que quizás no han tenido una buena relación con su padre. O en el día de hoy, papá no está con ellos, Dios. Dales tu consolación, dales tu bendición. Socórreles de una manera especial. Y si entre nosotros hay algún amigo que no ha conocido a Dios personalmente, que en esta tarea quizás de padre está fallando, hoy puede entregarle su vida al Señor Jesucristo y dar el primer paso para llegar a ser un excelente padre. Querido amigo,